Bien, el día de hoy vamos a ver lo que son métodos, ¿no es cierto? Materiales es una parte sencilla de describir en realidad, sino que es importante en el proyecto porque recuerden que este proyecto o cualquier proyecto de investigación debe poder replicarse para que tenga validez. Y para ello cada etapa se debe describir con detenimiento. Hoy vamos a ver lo que es los métodos de investigación y cómo se van a describir. Una vez que ustedes obviamente escogieron el método de investigación, si es que es deductivo, si es que es inductivo, lo que sea, el que hayan determinado, deben empezar a desarrollar cómo fue que fueron realizando cada etapa en su trabajo, ¿ya? A eso se refiere el método, la metodología de investigación que corresponde a esta parte, ¿ya? La primera etapa es la etapa de inicio, entonces ahí ustedes van a redactar qué cosa. Primeramente, ¿qué es la etapa de inicio? Para luego saber qué es lo que van a redactar allí. La etapa de un proyecto en la que se valoran opciones, tácticas y estrategias a seguir teniendo como indicador principal del objetivo a lograr. Es decir, que la etapa de inicio es cuando ustedes recién ya determinaron un título, ¿no es cierto? Y dicen, bueno, vamos a ver si es posible realizarlo. Entonces empiezan a buscar opciones e incluso para la determinación del título final también corresponde a la etapa de inicio porque están investigando una bibliografía, otra bibliografía, una fuente, otra fuente, haciendo visitas en campo para determinar si el proyecto que están haciendo pues es o no viable. Incluso en esta etapa se pueden realizar lo que son estudios de mercado para ver si efectivamente este proyecto tendrá una acogida, luego solventará algún tipo de necesidad, ¿no es cierto? Todo ese tipo de cosas. En esta etapa se produce la aprobación del proyecto. Luego, cuando ustedes ya tienen el título, ya quizás fueron in situ o al campo, hicieron una observación sobre las anomalías y cómo ustedes pueden solventar ese problema. Determinaron un título y lo presentan, ¿no es cierto?, para su respectiva aprobación. Todo eso se realiza en la etapa de inicio. Y incluso se suelen hacer algunos estudios de prefactibilidad o incluso de factibilidad para determinar si es o no viable. Porque si no lo es, ¿para qué continuar? ¿No es cierto? Eso se realiza en la etapa de inicio. Una vez dada la aprobación, se realiza la planificación operativa, que la vamos a ver luego. La planificación operativa es ya definir otros puntos adicionales, ya lo vamos a ver. Un proceso, consiste en los diferentes recursos y demás cosas. Aquí lo que sí tienen que tener en cuenta en la etapa de inicio, que es importante, lo siguiente. En esta etapa ustedes piensan en un tema. Luego investigan en diferentes fuentes bibliográficas, justo lo que hicimos al inicio de esta materia. Determinaron el tema, ¿no es cierto? Luego buscaron unas referencias bibliográficas para definir el título, un título provisional, porque incluso al final de una investigación se puede rectificar o mejorar el título. Y se empezaron a plantear primeramente el problema, identificaron el problema, lograron determinar cómo solucionarlo y por qué es importante esa solución para la sociedad, cuál es la contribución. Entonces, en la etapa de inicio van a ocurrir algunas cosas. Aquí se comprometen los recursos financieros iniciales, se identifican los interesados internos y externos que van a participar y ejercer alguna influencia sobre el resultado global del proyecto. Aquí deben seleccionar al director del proyecto, por ejemplo, si es un grupo de 5, siempre hay alguien que tiene esas características de líder, ¿no? Que busca solución ante una dificultad del problema, entonces deben seleccionar un director. Ahora, si el proyecto es de 1, ustedes son el director, ¿ya? Pero si es un proyecto grande, de 2 o de 3, siempre tiene que haber un líder, y a ese se le designa como el director del proyecto y habrá que estarle presentando los avances del mismo. Bueno, se registra el acta de la constitución del proyecto, en su caso es cuando ya entregan y el tutor les aprueba el tema. Todo eso ocurre en la etapa de inicio. Se deben presentar la definición de los alcances y el objetivo. Recuerden que eso fue lo que hicimos anteriormente. Ustedes investigaron, buscaron un tema que les gustaba, les parecía interesante y que aportaba a la sociedad. Lo investigaron, identificaron el problema, la necesidad, el por qué es importante investigar. Establecieron objetivos y también establecieron alcances y limitaciones. Todo eso que hicieron anteriormente, que se puede decir en la unidad anterior que estudiamos con ustedes, todo eso corresponde a la etapa de inicio, es decir, que ya lo hicieron, ¿ya? Así que, ya ven, ya está hecha la etapa de inicio. Aquí se describen los objetivos, además de mencionar el alcance, los entregables
y la duración del proyecto y estimación de los recursos. Eso ustedes lo colocaron al inicio, cuando definen los objetivos, el alcance, cuál va a ser el resultado de ese proyecto. En cada uno de ustedes será el prototipo que mencionaron del horno de fundición, el otro era, otro proyecto que no recuerdo ahora. Así también la duración del proyecto ya establecieron que es un mes, que es lo que suelen para lo que es la producción técnica en el Instituto José Ochoa León. Y bueno, todo eso lo hicieron en la etapa de inicio. Entonces ustedes en la documentación van a describir eso que ya hicieron en la etapa de inicio. Van a decir: en el presente trabajo se lograron determinar los objetivos, los cuales direccionaban a hacer tal cosa, cuyo alcance también se mencionó respecto a, qué sé yo, al horno de fundición. Este abarcará ciertos tal aspecto y los entregables corresponden a ello, y vuelven a mencionar a manera de redacción en la etapa de inicio que corresponde a su trabajo, ya en la documentación. Eso corresponde a la etapa de inicio. Luego tenemos la etapa de planificación. La etapa de planificación ya es un poquito más fuerte, porque es aquí donde ya empiezan a planificar cada una de las fechas en las que realizarán algo que contribuya al proyecto, ¿no es cierto? Entonces, consiste en establecer las acciones que se llevarán a cabo durante el proyecto y su calendarización en el tiempo, así como los objetivos que se pretenden conseguir y los resultados de los que se dispone, tanto humanos como materiales. Lo más común es realizar una matriz, y eso sí lo van a hacer. Para cada acción que hay que realizar se establece un responsable y una fecha en la que dicha acción debe ser finalizada. De esta manera, durante la siguiente etapa de ejecución se puede realizar el seguimiento del proyecto de forma sencilla. Deberá contener el plan de tareas, cronograma de actividades, diagrama de Gantt, distribución de recursos. Entonces, ¿qué van a colocar ustedes en el documento del informe? Van a hacer lo siguiente. Primero van a hacer el famoso EDT, que es una estructura de trabajo. Van a realizar unas tareas de trabajo, es decir, van a realizar el famoso plan de tareas y lo van a escribir como tal. El plan de tareas para el presente proyecto corresponde a lo siguiente, y van a mencionar todas las actividades que tengan que realizar ustedes para el desarrollo de su trabajo, y debe ser en orden cronológico, ¿ya? Deben poner es una matriz básicamente, una matriz donde ponen las actividades, luego ponen el responsable de dicha actividad y la fecha en la cual se espera se cumpla esa actividad. Así sean ustedes una única persona en ese proyecto, pues se pone. Pero deben establecer fechas de cumplimiento, fechas planificadas, que luego en la ejecución se debería cumplir, y si no, se vuelve a rectificar el cronograma. Pero debe haber un cronograma de planificación primario. Entonces, aquí ya está establecer el cronograma. Luego que ya se coloca en la matriz cada una de las actividades, se coloca un responsable y una fecha de cumplimiento, ya se puede establecer el cronograma del mismo, ¿ya? Así también se debe determinar, en esta etapa se debe determinar una sección donde indique los posibles riesgos que puede generar su proyecto y presentar soluciones al respecto. Porque si el riesgo de su proyecto es tal que imposibilita la ejecución del mismo, ¿para qué lo van a hacer? Entonces deben ser riesgos que puedan solucionarse, ¿ya? Por ejemplo, si el riesgo del trabajo que tengan es que estalle y genere un accidente horrible, no tiene caso hacerlo, ¿no es cierto? Pero si el riesgo de su proyecto es que haya, qué sé yo, haya cierta lentitud en trámites de unos documentos, pero que bajo la dirección de tal departamento se puede gestionar, entonces eso es un proyecto que sí se puede ejecutar y que es realizable. Y en el caso suyo, como ustedes son el área técnica, nos encanta el área técnica, es bastante entretenida, deberán hacer el diagrama eléctrico o mecánico, en su caso mecánico puede ser, del proyecto a implementar. Puede ser el diagrama de algunos elementos, qué sé yo, de piezas, cómo se unen, o tiene que ser un diagrama de bloques, y el diagrama, en el caso eléctrico es el diagrama unifilar de las conexiones. En el caso suyo sería el diagrama mecánico de cómo se enlaza cada una de las piezas. Si su proyecto tiene varias partes, es decir, una parte eléctrica y una parte mecánica, podría ser ambas. Ya, pero no quiero que se enreden aquí. Si ustedes son del área mecánica, hagan el diagrama general del área mecánica, de cómo está estructurado su proyecto. En el caso suyo sería el horno de fundición, cómo está provisto, conectado, que se coloca, un diagrama de eso, ¿ya? Eso tiene que ir en la etapa de planificación. Dígame.
¿Qué hay que dibujar, digamos, partes de la máquina o qué? O sea, en la parte eléctrica lo que se haría es hacer el diagrama eléctrico de cada uno de los componentes. Se dibuja un elemento que ya está determinado, por ejemplo, de un tomacorriente, de una interruptor, etc. En el área mecánica, ustedes deberían tener una simbología, digamos, si estoy hablando de, qué sé yo, de una fresadora, por decir, me imagino que tiene alguna simbología mecánica, ¿no es cierto? ¿O me equivoco? De un torno, por ejemplo. No, profe, no lo entiendo. Esa parte. Ya, vamos a buscar un ejemplo entonces para especificar. Bien, en el caso suyo, por ejemplo, cuando me refiero a diagrama, revisar diagrama eléctrico y o mecánico, por ejemplo, este es un diagrama. Entonces aquí se ve, qué sé yo, la entrada de válvula, esta es una válvula de nivel, ¿ya? Y van colocando la dirección del proceso industrial o del prototipo que están trabajando. Es para poder entender qué cosa va a pasar, si es que entra un gas, en su caso, por ejemplo, el horno de fundición, que entra una pieza, se funde, luego hay calor, o sea, un diagrama, esto es un diagrama, ¿ya? Si ustedes no encuentran la simbología del elemento que están utilizando, lo dibujan como tal y a un lado le hacen una tablita especificando que tal simbología significa, qué sé yo, un horno. Tal simbología significa una llama, ¿ya? O sea, ahí van especificando. A eso se refiere un diagrama. Sí, pero o sea, es que por ejemplo en electricidad, en el, bueno, la materia que sí, de electricidad sí hay bastante simbología sobre que sí, un disyuntor, cosas así, pero en mecánica no hay simbologías como esas. En hidráulica y neumática sí tocamos con ese tipo de simbologías, pero en mecánica sí, por ejemplo, la compañía de la prensa hidráulica no tiene tampoco simbología. En sí, mi compañero Rolando de Crisol tampoco creo que pueda llegar con simbología en sí. Yo en torno no sé, la única simbología que podría meter sería de circuitos, pero de ahí no. No. Por eso les digo, verán, no se O sea, compliquen. Ustedes lo dibujan y o él, sea, profe, dígame. lo más lógico sería dibujar nomás. Digamos, para mí me tocó el horno, las partes del horno y esas cosas. Claro, usted dibujaría y en una tabla externa aquí en la esquina escribiría, qué sé yo, el dibujito en chiquito y pondría lo que significa para poder Ajá, él le interpretar. enseñando por partes, por números y les pongo en una tabla cuál, qué significa cada uno. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, este que les estoy mostrando no es eléctrico, es de un proceso industrial. Y, por ejemplo, aquí tenemos un tanque, miren, el compresor tiene este dibujo en forma de, qué sé yo, un trapezoide, ¿qué será esto? Ya, entonces son simbologías en el caso de instrumentación que ya están puestas. Y estoy segura que también hay muchas del área de mecánica. Pero si ustedes no están familiarizados con ellos, podrían buscarlas en internet, las que encuentren, y las que no,